rememoramos el Día de la Memoria, y para eso lo tenemos en línea a Eduardo Unge Ferreira, un ex detenido durante el golpe militar del 24 detenido de marzo. Desaparecido. Detenido desaparecido. Ah, mirá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos conocer un poco tu historia. Creo que la contaste muchas veces, y es un relato fidedigno, ex detenido y desaparecido, Sí. del golpe cívico-militar, porque también es algo que tampoco se dijo mucho en estos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos. Así es. Contanos un poco cuántos años tenías, cuándo sucedió tu secuestro. Hago un introito. Yo desde mi adolescencia milito en la izquierda, principalmente en la Juventud Comunista. Y hace más de 30 años me fui al Partido Comunista porque no coincidía políticamente, nada más que por eso. Varias veces estuve detenido, participé de las principales luchas acá en Corrientes. Por ejemplo, una muy importante fue en el año 58, laica o libre, en la época de Frondizi, cuando se quiso privatizar la enseñanza. Estuve varias veces detenido, fui apaleado. Mi compañera Araceli también, ella siempre se dedicó a la defensa de los presos políticos. Ella y dos abogados más eran los únicos que iban a visitar a los presos políticos en la cárcel de Resistencia. Bueno, éramos amigos y compañeros de Cacho Ayala, Bocharquero, que están desaparecidos. El golpe del 76 ya se veía venir, estaba en el aire, tal vez así que recuerdo que esa noche, por precaución, con Araceli, fuimos a dormir afuera de casa. Nos fuimos a la casa de los Laldas, te imaginas, los Laldas y sospechados del subversivo. Ahí nos recluimos y más o menos a las 2 o 3 de la mañana estábamos con la radio y escuchamos la marcha militar, la marcha del golpe. Nosotros habíamos decidido que no nos íbamos a exiliar, que nos íbamos a quedar acá en Corrientes. Y bueno, empezaron los allanamientos, las persecuciones, los amigos que caían desaparecidos. En el caso nuestro, el primer asalto a nuestra casa fue el 3 de mayo de 1976, que la patota policial militar vino a buscar a Araceli porque estaban persiguiendo a los abogados que defendían a los presos políticos. Que presentaban aquel conocido habeas corpus, ¿no? Claro, acá venían Araceli y hacía los habeas corpus, pero todos eran rechazados por el juzgado federal. Así que prácticamente era inútil, pero los familiares desaparecidos, de los desaparecidos, desesperados, buscaban cualquier cosa, no solamente venían acá, iban a verlo al obispo, que en esa época era muy reaccionario, Monseñor Vicentín, realmente un tipo retrógrado que no tenía nada que ver con los últimos concilios de la iglesia. No pudieron llevarla porque cuando rompieron la puerta, mi padre, que tenía 60 y tantos años, tenía un revólver. Yo también tenía un revólver. Mi padre salió y al teniente Norberto Pozo, que está preso, creo que tiene 25 años de cárcel por lo de Rómulo Artieda, le puso el revólver en la cabeza y el tipo se asustó y le dijo a la patota que estaban con metralletas y que yo atrás y lo sacó
y no pudieron llevarla a la CETI. Eso fue el 3 de mayo del 76. ¿Cuántos años tenías, Eduardo? Yo ahora tengo 83. Entonces, déjame que yo nací en el 38, así que habré tenido 38 sí, más o menos por ahí. Sí. Pero era joven. Yo varias veces me escapé cuando al quedado en casa, saltando por los techos y cosas por el estilo. Era joven en esa época. ¿Cuál era el clima de Corrientes acá? ¿Qué ¿Cómo? pasaba? ¿Qué pasaba en Corrientes? Sí. Y bueno, en Corrientes también había una dura represión. Nadie quería, había terror en la sociedad, nadie quería hablar, nadie quería decir nada. Solamente las madres de los compañeros desaparecidos eran las únicas que se atrevían a salir, a hacer gestiones, buscarlo, pero había realmente un ambiente de terror. Después tuvo lo de Margarita de Elena, acá en frente del Chaco, esos fusilamientos masivos que hubieron. También había permanentemente allanamientos, tortura. Había 2 lugares de tortura, uno el Regimiento 9, sí. Había más, uno era el Regimiento 9, otro era la Jefatura de Policía, pero por la calle Salta, que tiene una entrada por ahí, y otra era el viejo matadero municipal, que para que te ubiques, sí. En esa época todavía no estaba el barrio Esperanza, que ahora es una barriada grande, pero en esa época todavía no estaba el barrio Esperanza. Entonces era solitario y había un destacamento policial, y entonces ese también era un lugar de tortura, que fue precisamente donde me llevaron a mí cuando me secuestraron. ¿Qué día? Eso fue el 17 de marzo de 1977. Al año siguiente al año siguiente del golpe y al año siguiente de que la busquen por primera vez a tu mujer. Exactamente. Nosotros teníamos precaución. Yo tenía un Fiat 600, ¿te acuerdas? Un Fiat chiquitito. Venía más o menos 10:30, 11 de la noche, hacía calor, era el 17 de marzo, y cuando estaciono frente a mi casa, veo 2 tipos melenudos que se acercan por atrás. Entonces pongo en marcha y 20, 30 metros más y paro. Y los tipos entran en una clínica que ahí al lado de mi casa, pero yo ya sospeché. Entonces, sospeché algo raro. Entonces, como hacía calor y era 10:30, 11 de la noche, voy al centro, había gente todavía, bastante gente en el centro, y empiezo a dar vuelta por ahí. Y yo creí que lo había perdido a los tipos, y digo, bueno, voy a pasar de nuevo frente a casa a ver si ya no están mal los tipos. Cuando voy por Catamarca, viniendo para mi casa, había una esquina de Junín, había un semáforo, paro, y al lado una camioneta para y saca el capitán de Marchi, que tiene, creo, una condena de 25 años, sí. Está en prisión domiciliaria, creo que está muy mal de salud, y saca una pistola y me pone en la cabeza y me dice, quédate quieto, hijo de puta. A cara descubierta, Eduardo. A cara descubierta, en plena calle, todavía gente en la calle. Sí, había tremendo. Había un cumpleaños, bueno, que fue así. Entonces yo trato de poner en marcha el Fiat, pero una camioneta me pega 2 o 3 choques, me aprieta contra la pared por la calle Pellegrini, y bueno, yo me bajo gritando. Había un cumpleaños grande ahí, yo me pongo contra la pared
yo fui un tiempo boxeador, así que más o menos los golpes trataba de esquivar. Pero me pegaban con cachiporra y con las pistolas me caía la sangre y la gente gritaba, déjenlo, pero por suerte ya lo ubicaron a De Marchi, a Rosito, a Barreiro, y tanto me pegaba que yo simulo que me desmayo y que caigo, y me alzan y me ponen sobre una camioneta y agarran por la calle San Lorenzo, y al llegar a la Plaza Cabral, que todavía en esa época había confiterías y mesas ahí en la plaza, se ve que paran. Entonces agarro y me tiro todo ensangrentado y corro por la calle Junín y con la gente, los tipos me corren ahí y bueno, hasta que me agarran y me vuelven a meter casi por gato y me ponen otra vez sobre la camioneta. Y va por San Lorenzo. Al llegar por Preabril, trato de tirarme de nuevo, pero yo toco con las manos, toco el asfalto, pero me agarraron de los pantalones y me meten arriba y ahí me ponen una inyección y pierdo el conocimiento. Cuando me despierto vendado y con la cabeza, se ve que me habían curado los tajos que tenía en la cabeza, estaba desnudo, sentado en una silla y esposado con la esposa común que usa los policías. Sí. Y ahí empezaron, primero la golpearon, pero se ve que eran profesionales, unos golpes, pero me causaban un dolor terrible. Y después empezaron con la picana. Pero yo, ¿qué es lo que hice? Como me habían golpeado tanto la cabeza, cuando me desperté, simulé que estaba mal, que había quedado mal de la cabeza, y a balbucear, por ejemplo, hablaba, yo tenía un caballo que era un malacara, y hablaba de mi caballo, de malacara, y decía incoherencia, y los tipos entonces dejaron de darme con la picana, dicen, no, este tipo está loco o algo, o algo le pasa. Y entonces empezamos por la buena, no, pórtate bien, que no te va a pasar nada, pero tenés que decir, sobre todo les preguntaba por las finanzas del Partido Comunista, que yo no tenía mayor idea de la cuestión. Entonces casi por un error. Por un falso dato, entonces estabas ahí. Sí, Sí, yo creo que esto tiene que ver realmente porque había dentro del gobierno había dos posiciones, digamos, una que si bien reprimían a los comunistas, sí, pero querían negociar con el Partido Comunista, que estaba vinculado al Partido Comunista Soviético, porque querían venderle trigo a la Unión Soviética, porque Estados Unidos había prohibido la venta de trigo, y eso le trajo problemas a la burguesía triguera argentina, porque no tenían a quién venderle el trigo.